A los 72 años, cuando debería estar viviendo los años más tranquilos de su vida, Margaret Alley, en cambio, recibió una sentencia judicial de divorcio. Tras casi medio siglo de vida en común, su esposo Daniel Alley se quedó con la casa, el coche, la cuenta bancaria y la echó de ese matrimonio sin nada más que 2 maletas con sus pertenencias personales. Se fue sin mirar atrás, creyendo que se lo había llevado todo. Pero había una cosa que Daniel olvidó. Un pequeño terreno, escondido en el pasado de Margaret. Y esa cosa hará que todo lo que él hizo hoy carezca de sentido. Si esta historia toca justo lo que quieres escuchar, quédate conmigo hasta el final del video. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las siguientes historias que merece la pena ver. Octubre se arrastraba por la calle silenciosa como un largo suspiro, trayendo hojas secas que crujían en el camino y se amontonaban en la entrada de la vieja casa. Margaret Alley estaba en el porche. Sus manos apretaban ligeramente los bordes de su fino cardigan. No por el frío. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ese frío, sino por el vacío que se expandía lenta y pesadamente en su pecho, como si algo hubiera terminado mucho antes, pero su mente aún no pudiera aceptarlo. La puerta tras ella se abrió de par en par. Los mudadores entraban y salían, llevándose partículas de su vida una a una, colocándolas en el camión como si nunca hubieran pertenecido a nadie. Trabajaban rápido, con cuidado, sin dudar, sin detenerse. Hombres tan acostumbrados a destruir vidas ajenas que ya no sentían la necesidad de mirar atrás. Al final del camino, Daniel Alley estaba junto a un brillante sedán. La pintura nueva reflejaba la pálida luz del sol de la tarde, fuera de lugar en ese entorno deslucido. Miraba su reloj, ajustándose el puño de vez en cuando, como si esperara una reunión retrasada, en lugar de estar en los últimos momentos de un matrimonio que duró casi 50 años. —¿Listo? —gritó uno de los mudadores, secándose las manos en los pantalones. Daniel asintió brevemente y sacó una carpeta de debajo del brazo. Esa carpeta. Margaret la había visto todos los días durante los últimos 3 meses. Papeles, firmas, sellos, página tras página, paso a paso, borrando en silencio lo que alguna vez creyó que era su vida. Margaret bajó un escalón. Su voz sonó más baja de lo que esperaba, casi arrastrada por el viento. —Daniel, esto no está bien. Él exhaló. No era un suspiro de cansancio ni de tristeza, sino simplemente un sonido de impaciencia. —¿Todo ha terminado, Margaret? —La casa es mía —la interrumpió. Su voz era plana. El tribunal lo dejó claro. Ella miró por encima de su hombro hacia la casa. El espacio vacío en la pared donde durante décadas había estado colgada su foto de boda. La barandilla del porche delantero que él había construido con sus propias manos aquel verano en que nació su hijo. Los recuerdos le invadieron todos a la vez, desplomándose sobre ella con tal fuerza que sintió mareos. Las risas, los cumpleaños, las largas conversaciones nocturnas, las plácidas mañanas. Empezó ella, pero Daniel ya se había dado la vuelta. —Debería recoger tus cosas e irte —dijo, señalando las 2 maletas junto al bordillo. Compactas, tan compactas que era difícil creer que una vida entera pudiera comprimirse así. —Mis cosas —repitió Margaret, con un nudo en la garganta. —Es lo que el tribunal te concedió —respondió él, sin mirarla ni un instante. —Todo lo demás está a mi nombre. Margaret lo miró un momento más, buscando algo, un atisbo del hombre que alguna vez conoció. Pero no había nada, solo una extraña calma, como si estuviera frente a una desconocida. 48 años, dijo ella en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Volvió a ajustarse el puño, como si eso fuera más importante. —Estarás bien —dijo al fin—. Hay sitios para ti. Lugares, instituciones. Esa palabra golpeó más fuerte que todo lo demás que había dicho. Margaret permaneció inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente, pero no las escondió ni las apretó en puños. Simplemente las dejó quietas, como si ya no importaran. —No necesito ir allí. —No puedes vivir sola —respondió él con el mismo tono inmutable. —Eso ya no es decisión tuya. Una ráfaga de viento pasó arrastrando hojas secas junto a las 2 maletas. Durante unos segundos, nadie dijo nada más. Entonces Daniel sacó un sobre y se lo tendió. —Aquí hay dinero —dijo—. Suficiente para que puedas empezar. Margaret miró su mano durante mucho tiempo antes de tomar el sobre. Sus dedos se entumecieron al tocar el papel. —¿Empezar dónde? Él hizo una breve pausa. —Eso es decisión tuya. Se dio la vuelta y abrió la puerta del coche. El motor arrancó con tal suavidad que apenas se oía. Margaret se quedó allí, igual de inmóvil. Una parte de ella seguía esperando otra palabra, otro gesto,
pero no ocurrió nada. «Cuídate, Margaret», dijo él, como si cerrara una conversación cualquiera. La puerta se cerró, el coche se alejó. No miró atrás. El camino se vació poco a poco. El sonido del motor desapareció. Solo quedó el silencio, tan prolongado que se volvió pesado. Margaret seguía allí, sin apartar la mirada de la carretera ya vacía, como si, mirando el tiempo suficiente, todo pudiera volver. Pero nada cambió. Finalmente, se sentó en el borde del bordillo. El áspero hormigón presionaba a través de la fina tela. Miró las grietas bajo sus pies, intentando aferrarse a algo real, algo claro. Su mano se deslizó en el bolso en busca de algo familiar, algo que los abogados o los sellos rojos no hubieran tocado. Sus dedos encontraron algo pequeño y frío. Lo sacó. Una vieja llave de latón, con la superficie desgastada por el tiempo. Margaret la miró y surgió un recuerdo, no del todo claro al principio, pero suficiente para que su corazón latiera más despacio. Olor a madera de pino, el rumor del viento entre las copas de los árboles. Una voz llamándola desde el porche. Un lugar sobre el que nadie había preguntado jamás. Un lugar que nadie había tocado nunca. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave, y por primera vez desde que el coche había desaparecido de la vista, Margaret levantó la cabeza, no hacia el camino que tenía delante, sino hacia otro lado. A la mañana siguiente, Margaret iba sentada en el último asiento de un autobús interurbano. Sus dos maletas estaban verticales junto a sus rodillas, y el bolso descansaba sobre su regazo. Fuera de la ventana, la ciudad quedaba atrás, hecha de pálidas franjas grises y techos bajos, disolviéndose en la ligera niebla de la madrugada. El conductor era parco en palabras, y los demás pasajeros también. Cada uno tenía su propio destino, su propia razón para dejar atrás el lugar del que acababan de alejarse. Y a nadie le importaba la mujer mayor sentada en silencio con las manos cruzadas, cuyo pulgar rozaba de vez en cuando la llave escondida en el bolsillo de su abrigo. Después de 2 viajes en autobús y un corto paseo desde la parada final, la carretera asfaltada terminó. Delante solo había un estrecho camino de tierra que corría entre densos matorrales de árboles, con hierba salvaje crecida a ambos lados, como si durante años casi nadie hubiera pasado por allí. Margaret arrastró su maleta y siguió adelante. Las pequeñas ruedas se enganchaban una y otra vez en las piedras sueltas y las raíces de los árboles que sobresalían del suelo. Tuvo que detenerse varias veces para cambiar de mano, recuperar el aliento, mirar hacia atrás, al camino que se alargaba cada vez más con cada paso. El aire aquí olía de manera completamente distinta. Aroma a tierra húmeda, a resina de pino, a hojas podridas y a ese frío seco que solo se da en lo profundo del bosque a finales de otoño. El ruido de los coches desapareció en algún momento. En su lugar aparecieron los sonidos de las ramas rozándose entre sí muy por encima de su cabeza y el sonido de sus propios pasos, mezclándose con el crujir de la capa de hojas secas. En ocasiones, Margaret se preguntaba si se habría desviado del camino. Más de 40 años eran suficientes para que el lugar hubiera cambiado sus contornos, para que el recuerdo lo hubiera pintado todo con una luz más suave y tonos más cálidos que en la realidad. Pero entonces, en el tercer recodo, en un claro donde los árboles se separaban, lo vio. La casita seguía allí, más pequeña que en sus recuerdos, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Su tejado de madera se había oscurecido por las lluvias y el sol. Una esquina del porche se había hundido. Las viejas barandillas estaban cubiertas de polvo y una fina capa de musgo, pero se mantenía firme, apareciendo clara y silenciosa, como algo que nunca había desaparecido. Margaret se detuvo a unos pasos del porche. No avanzó de inmediato. Simplemente se quedó mirando, como si necesitara asegurarse de que lo que tenía delante no era una ilusión nacida del cansancio y la desesperación. La fina cortina de la ventana izquierda aún colgaba. La silla de madera en la que su madre solía sentarse por las noches seguía apoyada contra la pared. Una de sus patas estaba ligeramente torcida hacia un lado. Una maceta de barro agrietada yacía bajo el porche, vacía desde hacía mucho tiempo. Subió la maleta al primer escalón. La madera crujió suavemente bajo el peso. Segundo escalón, luego tercero. Frente a ella estaba la vieja puerta, con su cerradura de latón empañada por el tiempo. Margaret sacó la llave del bolsillo de su abrigo, la miró un instante y luego la introdujo en la cerradura. Al principio la llave se negaba a girar. Lo intentó de nuevo, empujando más despacio y más hondo. Un breve sonido seco. Luego el cerrojo se movió. La puerta se abrió con un prolongado chirrido. Dentro estaba más oscuro de lo que esperaba. No era una oscuridad densa, sino esa luz tenue que se queda atrapada tras los ventanales polvorientos. El aire era fresco y pesado con olor a madera vieja.
Margaret dejó las maletas justo al lado de la puerta y se quedó quieta, dando tiempo a que sus ojos se acostumbraran. Luego entró. Todo estaba casi exactamente donde siempre había estado. La mesa de madera en medio de la habitación, cubierta con un mantel blanco amarillento por el tiempo. Un pequeño juego de sillas alrededor de la chimenea. Una estantería baja pegada a la pared, en la que aún había tarros de cristal vacíos y algunos libros con tapas de tela. Junto a la chimenea de piedra gris seguía habiendo una pila de leña bien ordenada, como si alguien hubiera pensado en encender fuego una noche y luego hubiera cambiado de opinión. Margaret recorrió lentamente la habitación principal, rozando con la punta de los dedos el borde de la mesa, los respaldos de las sillas, el filo de la chimenea. En la pequeña cocina detrás aún estaban la estantería colgante para las ollas, el fregadero de porcelana, el armario de madera con la puerta ligeramente combada. Margaret abrió cada cajón, encontrando varios platos de porcelana, manteles bien doblados, una vieja caja de cerillas desgastada por el tiempo y una botella de aceite en el rincón más bajo. No había nada valioso, en el sentido en que Daniel alguna vez entendió el valor. Ni plata, ni papeles, ni objetos caros. Solo cosas cuidadosamente guardadas por alguien que siempre creyó que las cosas debían servir a la vida, no exhibirse ante el mundo. Al final del estrecho pasillo estaba el pequeño dormitorio. La colcha seguía en su sitio, descolorida pero limpia, bajo una fina capa de polvo. La colcha de retazos estaba bien doblada al pie de la cama. En la pared aún colgaba un bordado con flores silvestres enmarcado, que su madre había hecho el último invierno que vivió allí. Y en el rincón de la habitación, en la base del armario, había un baúl de madera. Margaret se arrodilló lentamente y apoyó la mano en la tapa del baúl. Las bisagras se resistían un poco, pero al final cedieron. Dentro no había cosas viejas o cartas dispersas, como esperaba. Había cuadernos. Decenas de cuadernos, apilados en pequeños montones con cubiertas de tela marrón, azul y gris. En el lomo de cada uno estaba la letra de su madre. Jardinería de verano, recolección de hierbas, apuntes de cocina. Margaret cogió el de arriba del todo, se sentó al borde de la cama y abrió la primera página. La letra se veía firme, clara, con una ligera inclinación hacia la derecha. La mermelada de ciruela debe cocerse a fuego lento más tiempo del que uno cree, no para que la fruta se ablande del todo, sino para que el azúcar aprenda a quedarse. Pasó varias páginas más. Instrucciones para secar manzanas. Un modo de conservar el aroma de las hojas de menta durante el invierno. Notas sobre cuándo plantar las judías, tan pronto como la tierra esté cálida. Entre ellas había líneas cortas sobre el clima, sobre el color del cielo, sobre que nada de lo que pudiera ser útil debía desperdiciarse jamás. Margaret dejó el cuaderno sobre sus rodillas, miró hacia la ventana abierta, luego se levantó y regresó a la sala principal. Encendió la chimenea cuando el cielo comenzó a oscurecer. Hirvió agua en la vieja tetera, encontró algunas mantas limpias en el armario superior. Luego abrió la maleta más pequeña para sacar un cambio de ropa y algunas cosas necesarias. Cuando el fuego ardía de manera uniforme, acercó una silla al hogar, puso el cuaderno sobre la mesa a su alcance y volvió a recorrer la habitación con la mirada. Afuera, el viento había cambiado de dirección, moviéndose entre las hileras de árboles y golpeando suavemente el tejado de madera. La primera mañana en la casita comenzó con el sonido de la madera contrayéndose por el frío y una pálida luz deslizándose por el borde de la cortina. Margaret despertó en la cama estrecha, tardando unos segundos en reconocer el techo bajo, las tablas oscuras, el persistente olor a humo en la habitación. Afuera, el bosque permanecía inmóvil bajo una fina capa de niebla. Se sentó, se puso el cardigan, metió los pies en unos zapatos viejos y luego salió a la sala principal. Las brasas de la chimenea aún ardían débilmente bajo la ceniza. Las removió con cuidado con atizador de hierro, añadió algunos leños pequeños, esperó a que el fuego se reavivara, luego puso la tetera en la cocina. Con la luz del día, la casita se veía más brillante. Sus partes desgastadas resaltaban con más claridad, pero al mismo tiempo llegaba la sensación de que este lugar aún podía servir si alguien estaba dispuesto a esforzarse. Margaret abrió todas las ventanas, atrancó la puerta principal con un pequeño bloque de madera y luego comenzó a limpiar. Quitó las fundas protectoras de la mesa y las sillas. Las sacó fuera para sacudirles el polvo. Cogió la escoba y barrió cada rincón de la casa. Recogió las hojas secas y las telarañas del estrecho pasillo. Cuando permanecía demasiado tiempo inclinada, su espalda comenzaba a dolerle sordamente. Cuando se levantaba demasiado rápido, sus rodillas se quedaban rígidas. No trabajaba rápido, simplemente trabajaba sin parar. Cerca del mediodía,
Las tablas del suelo revelaron un color de madera más claro bajo el polvo acumulado. La luz del sol entraba en diagonal a través del marco de la ventana delantera, proyectando una larga franja sobre la mesa. Margaret limpió el fregadero de la cocina, reordenó los platos y limpió los tarros de cristal uno por uno. Al abrir el armario alto junto a la chimenea, encontró una pequeña bolsa de tela llena de judías secas, demasiado viejas para plantar, pero aún enteras. Debajo había varias velas blancas, un rollo de cuerda fina y una botella casi llena de aceite. Por la tarde, sacó uno de los cuadernos de su madre al exterior y se sentó en los escalones del porche para leer. El viento soplaba suavemente sobre el pequeño patio delantero. Las primeras líneas eran solo notas simples sobre la necesidad de limpiar la chimenea a finales de otoño y guardar la leña seca bajo el tejado del porche. Pero cuanto más avanzaba entre las páginas, más comprendía que estos cuadernos estaban escritos con una minuciosidad poco común. No solo recetas, no solo consejos prácticos, sino toda una forma de vida, registrada con una letra ordenada y clara. Cada vez que hagas mermelada de fresa, no te apresures a pensar en el azúcar. Primero mira las fresas. Las demasiado maduras hay que usarlas primero. Las que aún están firmes deben guardarse para la siguiente tanda. La cocina es como la vida. No todo puede usarse al mismo tiempo. En la página siguiente había un modo de remojar manzanas con canela. Luego venía un consejo sobre cómo secar hojas de romero sin perder su aroma. En otra sección hablaba de instalar un pequeño puesto junto al camino a principios de primavera, cuando los transeúntes comienzan a buscar productos caseros en lugar de mercancías envasadas de la ciudad. Margaret se detuvo en esto durante un buen rato. Esa noche preparó una comida sencilla con algunas cosas que le quedaban en su maleta y una pequeña cantidad de víveres que había comprado en la parada el día anterior. Después se sentó junto a la chimenea y siguió leyendo un cuaderno tras otro. Un cuaderno no contenía nada más que recetas de pan de masa madre, mermelada de ciruela, jarabe de saúco. En otro estaban anotados los tipos de hojas que crecían en el bosque, cuáles aliviaban la tos, cuáles ahuyentaban a los insectos, cuáles no debían usarse si no se habían secado con suficiente luz solar. En la contraportada del cuaderno gris, su madre incluso había metido una hoja de papel doblada con los nombres de varias personas que una vez vivieron en aquellos parajes y lo que solían comprar cada temporada. Los 3 días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo. Por la mañana encendía el fuego, limpiaba, arreglaba lo que se podía arreglar. Al mediodía leía los cuadernos, memorizaba la información y ordenaba la cocina. Por la tarde recorría la casita para inspeccionar el terreno que había detrás. Encontró el antiguo trazado de un huerto, ahora cubierto de maleza, varios arbustos de salvia silvestre que aún sobrevivían junto a una cerca podrida, y un manzano bajo con el tronco nudoso pero aún fuerte. Bajo un montón de hojas en un pequeño cobertizo lateral, Margaret descubrió una azada, una pala y un rastrillo, ligeramente cubiertos de óxido. Los limpió con un paño húmedo y los volvió a colocar contra la pared. A medida que el invierno se asentaba, la casita ya no parecía un lugar olvidado. En el alféizar de la ventana había una jarra con agua limpia. En la mesa de la cocina descansaba un pan que ella misma había horneado siguiendo la receta del cuaderno. La primera hogaza quedó un poco densa, pero comestible. En la repisa junto a la chimenea había 3 tarros que había lavado, secado y colocado en fila boca abajo. Margaret comenzó a escribir en un cuaderno nuevo, que había sacado del fondo del baúl, usando las páginas en blanco de la segunda mitad. Anotaba la fecha, el tiempo, lo que había logrado hacer y lo que necesitaba conseguir cuando tuviera la oportunidad de ir al pueblo más cercano. Al final del segundo mes, llevó al pueblo una bolsa de papel llena de pequeños panecillos y un tarro de mermelada de manzana con canela que había intentado hacer siguiendo la receta del cuaderno. Nadie sabía quién era ella. El dueño de la tienda general la miró un poco más de lo normal cuando pidió comprar pectina, varias tapas nuevas para tarros y un puñado de semillas baratas. Pero la mujer tras el mostrador de la tienda de utensilios de cocina probó una cucharada de mermelada. Luego levantó la vista y le preguntó si hacía más. Margaret respondió que solo estaba probando. La otra mujer sonrió y dijo que si la probaba de nuevo la próxima vez, debería traer más. Una semana después, Margaret colocó una vieja caja de madera junto al borde del camino de tierra, a unos 20 pasos de la casita. Sobre ella había 3 tarros de mermelada, 2 pequeños panes, un manojo de salvia atado con cordel y un letrero escrito a mano con tinta negra. Productos caseros. Ponga el dinero en la caja de hojalata. No se quedó junto a la mesa. Solo se sentó en el porche con un cuaderno en la mano, mirando de vez en cuando a través del patio. El primer coche redujo la velocidad cerca del final de la mañana. Un hombre de mediana edad con un abrigo pesado salió.
Cogió uno de los tarros de mermelada para examinarlo, luego lanzó una mirada hacia la casita antes de dejar el dinero en la caja. Cerca del mediodía pasó otra pareja y compró el pan y el manojo de hierbas. Preguntaron quién había hecho todo aquello. Margaret respondió desde el porche que había sido ella. La mujer sonrió y dijo que volverían la próxima vez si pasaban por allí en un día adecuado. Cuando el sol bajó, Margaret metió la caja de hojalata dentro. Había poco, solo unos cuantos billetes bien doblados y algunas monedas. Puso la caja sobre la mesa, abrió un cuaderno nuevo, sacó un bolígrafo y escribió la primera línea bajo el título: La primavera temprana se prepara con antelación. Margaret continuó, anotando las primeras cifras junto a cada producto vendido y luego las sumó lentamente con la punta del bolígrafo. Era poco, pero suficiente para poder volver a la ciudad y comprar más azúcar, harina, tapas para tarros y varios paquetes de semillas baratas. Desde aquel día, la caja de madera junto al camino ya no fue un experimento pasajero. Limpió la superficie, lijó las esquinas rayadas de la madera y usó 2 piedras planas para calzar las patas y que se sostuviera más firme sobre la tierra. En el letrero escrito a mano añadió con cuidado una pequeña línea debajo de la palabra pan, martes y viernes. En la semana siguiente, cada vez más gente se detenía. Algunos compraban solo un tarro de mermelada y seguían su camino. Otros se quedaban unos minutos para preguntar el camino hacia el pueblo, saber si el manojo de hojas secas era romero o salvia, o interesarse por si hornearía pan de manzana la semana siguiente. Margaret respondía con brevedad, hablaba poco de sí misma y no preguntaba demasiado sobre ellos. Pero gradualmente, varios rostros comenzaron a resultarle familiares. El hombre que conducía un viejo camión solía pararse los viernes por la mañana para comprar 2 hogazas de pan. La mujer que trabajaba como enfermera en la clínica a 10 millas de allí a menudo se acercaba a comprar mermelada de ciruela y té de hierbas. La pareja mayor que vivía en el pueblo vecino le trajo varias macetas pequeñas con plantones, diciéndole que la tierra alrededor de la cabaña recibía suficiente sol para las judías y la menta. Margaret los aceptó, los llevó detrás de la casa, releyó el cuaderno de su madre y luego marcó cada lugar en la tierra con pequeñas estacas de madera. El invierno retrocedía lentamente, dando paso a la húmeda frescura de la primavera temprana. Alrededor de la cabaña aparecieron los primeros parches de verde. Al principio aún mezclados con malas hierbas, pero volviéndose cada vez más limpios. Con cada hilera de tierra removida, plantó mostaza de hoja, cebolla verde, judías trepadoras, tomillo, caléndulas para repeler insectos y una hilera de menta a lo largo de la valla. En el porche delantero colgó manojos de hierbas boca abajo para que se secaran, y debajo de ellos estaba la mesa de madera, ahora cubierta con un mantel limpio. Los tarros estaban alineados con más orden que antes. Las etiquetas de papel escritas a mano eran más cuidadas. Cada semana, la cantidad de productos puestos a la venta aumentaba ligeramente. La cabaña cambiaba al mismo ritmo. La barandilla inclinada del porche en una esquina primero fue apuntalada con un trozo de madera que encontró en el cobertizo. Más tarde, con la ayuda del conductor del camión que se detuvo una tarde, quedó sujeta de manera más segura. El marco de la ventana de la cocina fue sellado donde había rendijas, para que el viento ya no soplara a través. Junto a la chimenea se añadió una nueva repisa para almacenar los tarros ya preparados. En la pared frente a la puerta de entrada, Margaret colgó una pequeña pizarra con la lista de tareas de la semana. Hacer 3 lotes más de mermelada de fresa, secar manzanas, coser la cortina trasera, revisar el techo del porche delantero antes de las fuertes lluvias. En todo comenzó a aparecer su propio orden. Al amanecer encendía el fuego, amasaba la masa, esperaba a que la levadura subiera. Al mediodía trabajaba en el jardín, arrancaba las hojas secas, quitaba las malas hierbas, revisaba los nuevos brotes. Por la tarde estaba en la cocina, observando cómo hervía la mermelada, lavaba los tarros, enroscaba las tapas, escribía las fechas en las etiquetas. Por la noche leía los viejos cuadernos, a veces probaba una receta nueva, a veces copiaba algunas líneas en el cuaderno que usaba ahora. Las páginas se volvían cada vez más gruesas con nuevos escritos, y ya no eran palabras de Rose Bennett, sino palabras de Margaret Ale. Un día, la enfermera le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Margaret respondió que había pasado menos de 1 año. La mujer observó el jardín, la pequeña mesa de venta, el techo del porche cuidadosamente reparado, y luego dijo que aquel lugar parecía como si alguien hubiera cuidado de él durante mucho tiempo. Margaret simplemente volvió a doblar el mantel sobre el borde de la mesa y dijo que aún quedaba mucho por hacer. Los rumores sobre la pequeña cabaña junto al camino de tierra se extendieron como suelen hacerlo las cosas útiles en los pueblos pequeños. No ruidosamente, ni con antelación.
Simplemente una persona le decía a otra que había un lugar donde vendían pan de manzana realmente bueno, que la mermelada no era empalagosamente dulce, que allí había manojos de hojas secas para preparar infusiones que ayudaban a calmar la garganta, que la anciana que vivía sola en el bosque sabía exactamente qué plantas eran adecuadas para la tierra pobre. Varias personas comenzaron a tomar la ruta más larga solo para pasar por aquí. El dueño de un restaurante le preguntó si podría prepararle 20 tarros de mermelada de arándanos para el mes siguiente. Una mujer joven que estaba a punto de abrir un puesto de productos para los fines de semana le preguntó a Margaret si quería enviar mercancía a la ciudad junto con la suya. Margaret no aceptaba todo de inmediato. Medía sus fuerzas, volvía a mirar la cocina, la cantidad de tarros vacíos que le quedaban, el tamaño de los huertos tras la casa y lo que podía mantener sin destruir el ritmo de vida que apenas había construido. Al final, aceptó parte de lo que le ofrecieron. Cada vez que aparecía una nueva tarea que debía abordar, abría el cuaderno de su madre, buscando en las viejas anotaciones una manera de organizarlo todo. Como si Rose Bennett siguiera en algún lugar de esa pequeña cocina, recordándole que todo lo que se hace con las manos también debe mantenerse dentro de los límites de esas manos. A comienzos del verano, las judías trepadoras cubrían una parte de la valla. La menta creció tan rápido que tuvo que dividirla en 2 viejas macetas de barro. El manzano, descuidado, daba pocos frutos, pero eran lo suficientemente firmes para unos cuantos lotes pequeños de hornazos. En el porche delantero, junto a la pared, colocó 4 sillas de diferentes tamaños para que los compradores pudieran descansar si querían un té. La caja de hojalata ya no era suficiente para el cambio, así que la reemplazó por una caja de madera con tapa corrediza. Los cuadernos de su madre estaban apilados en la repisa de la cocina, atados con cintas cortadas de tela vieja. Y su propio cuaderno se había vuelto casi el doble de grueso que cuando empezó. Un día, a finales de agosto, mientras Margaret colocaba tarros de mermelada de manzana y canela en la mesa del porche, escuchó el sonido de un motor que llegaba desde el final del camino de tierra. Sonaba diferente a los camiones de reparto o a las camionetas que usaban los lugareños, más suave, más aislado. Levantó la vista. Desde la curva apareció un sedán oscuro, avanzando lentamente antes de detenerse en el borde del claro frente a la cabaña. La puerta del conductor se abrió. Daniela le salió y se quedó un momento junto al coche. Su mirada pasó del jardín al techo del porche, de la mesa de madera llena de productos a la puerta entreabierta de la cabaña, y luego se detuvo en Margaret. Ella puso el último tarro sobre la mesa, arregló el mantel y solo entonces se enderezó. Daniel cerró la puerta del coche y dio unos pasos adelante, pero se detuvo en el borde del claro, como si ni siquiera él mismo supiera si tenía derecho a acercarse más. Llevaba un abrigo oscuro, zapatos de cuero limpios y el cuello de la camisa bien planchado. Su apariencia seguía siendo tan pulcra como siempre, solo que su paso se había vuelto más lento que antes, y la piel alrededor de sus ojos comenzaba a hundirse, dando los rasgos que alguna vez parecían fríos y afilados una huella del tiempo. «Margaret», dijo él. Ella lo miró. No asintió, no lo invitó a pasar. Simplemente se quedó quieta junto a la mesa de madera, apoyando ligeramente ambas manos en el borde del mantel. «Daniel». Sus ojos recorrieron una vez más el jardín, los manojos de hierbas colgando bajo el techo del porche, las hileras de tarros de vidrio ordenados, las macetas de menta junto a los escalones. Se detuvo más tiempo en la barandilla del porche reparada de manera uniforme, en la puerta del cobertizo entreabierta, en el letrero escrito a mano colocado en la entrada. Cuanto más miraba, más lento parecía comenzar a hablar. «Escuché que la gente mencionaba este lugar», dijo en voz baja. «No pensé que fuera así. Nunca pensaste en ello». Las palabras fueron pronunciadas de manera uniforme, ni alto ni brusco. Precisamente por eso hicieron que Daniel hiciera una pausa más larga. Levantó la mano y se sacudió ligeramente una mota de polvo del puño. El viejo hábito no había desaparecido, pero esta vez el gesto ya no parecía seguro. «Supongo que es verdad», dijo. «No sabía que vendrías aquí. No preguntaste». Una ráfaga de viento cruzó el patio, haciendo que la esquina del letrero de madera se balanceara ligeramente. Daniel bajó la mirada al suelo un instante, luego levantó la cabeza. «Vives aquí sola». Eso fue suficiente. «No quise decir eso». Se corrigió de inmediato, como si hubiera comprendido que en su pregunta había sonado un tono que no había pretendido. «Solo que este lugar está lejos de todo, pero no tan lejos como para que no pudieras encontrarlo». Daniel suspiró suavemente, desviando la mirada hacia el coche aparcado afuera. Me tomó un tiempo dar con él. Margaret no preguntó cómo exactamente. Se acercó al otro extremo de la mesa, deslizó la caja de madera para el dinero más adentro, hacia la sombra,
y luego volvió a ponerse frente a él. ¿Por qué viniste? Daniel guardó silencio un momento. Por primera vez desde que salió del coche, dejó de mirar a su alrededor y la miró directamente a ella. ¿Hablar? Ya hablamos. No. Pasamos por los papeles de los abogados, por lo que había que hacer. Hizo una pausa. Eso no fue una conversación. Margaret se inclinó y recogió una hoja seca que el viento había traído a la mesa. Cuando estabas junto a aquella casa me dijiste que podía irme a algún tipo de institución. Pensé que ya habías dicho todo lo que tenías que decir. Sus mandíbulas se tensaron, casi imperceptiblemente. Entonces las cosas eran diferentes. ¿Diferentes en qué? Daniel dio un paso más hacia adelante, luego se detuvo a sí mismo antes de llegar al escalón del porche. La vieja casa, dijo, desviando la mirada un momento. No duró mucho. Los gastos resultaron ser más altos de lo que esperaba. Impuestos, reparaciones, y luego la gente no hizo lo que prometió. Tuve que venderla. Margaret no mostró reacción alguna. Ajustó una de las etiquetas de papel en el tarro de mermelada más cercano. El apartamento nuevo tampoco resultó ser como pensaba. Todo cambió bastante rápido. Así estuvo observándola unos segundos más, como esperando una reacción mayor que esas dos palabras. Cuando no llegó, continuó. No vine aquí para hablar de dinero, pero igual empezaste con eso. Daniel exhaló lentamente. Bien, hablaré directamente. He oído hablar de ti. Alguien en el pueblo mencionó a una mujer mayor que vive en el bosque, que hornea pan, hace mermelada, vende hierbas. Hablaban de ello como si fuera un lugar que todo el mundo debería visitar al menos una vez. Pensé que hablaban de otra persona. Volvió a mirar a su alrededor, más lentamente que antes. No esperaba que reconstruyeras todo esto. Margaret apoyó la mano en el respaldo de una silla junto al porche. No reconstruí todo, solo lo que era necesario. Sigue siendo mucho. No en el sentido en que solías medir las cosas. Una camioneta pasó al final del camino de tierra, pero no se detuvo. El sonido se disolvió rápidamente en el bosque. Daniel giró la cabeza, siguiéndolo con la mirada, luego volvió a mirar el claro frente a la cabaña. Me equivoqué, dijo. Margaret no respondió. Pensé que cuando todo terminara, te irías a vivir a algún sitio más cerca de la ciudad, o con familiares, o... Dejó la frase sin terminar. No podía imaginarme esto. Eso es lo único que has dicho bien desde que saliste del coche. Él frunció ligeramente el ceño. Margaret, no vine aquí para pelear. Pero tú no viniste aquí solo para admirar el jardín. Daniel la miró largamente. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja que antes. Quiero saber si hay alguna manera de arreglar al menos una parte de esto. Ella levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué parte? No lo sé, respondió con más honestidad que en cualquiera de sus palabras anteriores. Una conversación normal, otro acuerdo. Tal vez lo hicimos todo con demasiada frialdad. Tú lo hiciste con frialdad. Yo solo estaba al otro lado de la mesa. ¿Entiendes lo que digo? No, dijo Margaret. Ya no entiendo nada de lo que dices. El viento cambió de dirección, trayendo desde detrás de la cabaña el olor a manzanas maduras. Daniel se quitó los guantes y los sostuvo en una mano. Su inquietud ahora se manifestaba más claramente, pues la habitual capa de autocontrol ya no la ocultaba. Pensé que lo estaba resolviendo todo de manera racional, dijo. Activos, asuntos legales, obligaciones. Pensé que era lo correcto. ¿Correcto para quién? Él no respondió de inmediato. Margaret rodeó lentamente el borde de la mesa, acercándose a los escalones del porche, pero sin bajar al patio. La distancia entre ellos se redujo solo un poco, lo justo para que ya no tuvieran que alzar la voz. Te quedaste con la casa, dijo ella. Te quedaste con la cuenta bancaria. Te quedaste con el coche. Te quedaste con todo sobre lo que pudiste poner tu nombre en un papel. Daniel bajó ligeramente la cabeza. Lo sé. ¿Pensaste que con eso todo se acababa? Él la miró. Su mirada se había vuelto más pesada que antes. En aquel momento, probablemente pensé eso. Margaret levantó la mano y tocó el marco de la puerta de la cabaña junto a ella. Las puntas de sus dedos se detuvieron en un viejo arañazo en la madera. Daniel permanecía inmóvil en el borde del patio. Sus ojos se posaron en la mano de Margaret sobre el marco de la puerta, luego se desplazaron a la puerta entreabierta detrás de ella, a la pequeña cocina con las hileras de tarros ordenados, al jardín tras la cabaña que recibía los últimos rayos de luz del día. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente hablara. No, dijo en voz baja. No fue así. Margaret no apartó la mirada de él. Te llevaste las cosas que pertenecían a la vida que yo vivía una vez. Pero este lugar nunca fue tuyo, ni lo que hay aquí.
Daniel miró a su alrededor una vez más, esta vez más lentamente, como si por primera vez no solo mirara con asombro, sino con un intento de comprender. El porche reparado no era en absoluto llamativo. Las hileras de plantas tras él no estaban dispuestas con esa belleza perfecta que se ve en las revistas. Las sillas bajo el tejado no combinaban entre sí. Todo allí era simple, útil, hecho para ser usado, no para exhibirse. Pero precisamente por eso, nada allí parecía temporal. ¿Esto es lo que dejó tu madre?, preguntó él. Sí, recuerdo vagamente que mencionó una casa. Bajó la mirada al suelo. No le presté atención. Margaret respondió de inmediato. Lo sé. Quizás nunca le presté atención a tantas cosas como creía. Ella no lo corrigió, no lo consoló, no discutió. Simplemente se quedó allí, suficientemente callada, para que se viera obligada a continuar si aún tenía algo que decir. Pensé que la vida consistía en cosas que se pueden fijar en un papel, dijo Daniel. Casa, cuentas, contratos, todo claro y controlable. Pensé que si todo se dividía racionalmente, esa sería la forma más limpia de terminarlo todo. ¿Siempre te gustó el orden? Sí. Una sonrisa muy débil apareció y desapareció de inmediato. Pero nada resultó ser tan ordenado como pensaba. Margaret miró por encima de su hombro hacia el coche aparcado fuera, en el camino, luego otra vez a él. ¿No viniste aquí para confesar tu filosofía de vida? No, admitió él. Vine porque quería saber si quedaba algo entre nosotros que aún pudiera salvarse. Ella guardó silencio durante unos segundos. Una hoja cayó desde lo alto hasta el borde de la mesa, aterrizando entre dos tarros de mermelada de manzana. Margaret la recogió y la puso en una maceta de barro junto a ella. ¿Salvar?, preguntó. ¿Y dónde crees tú que está ese punto y aparte? ¿El punto y aparte?, dijo Margaret. Quizás en el hecho de que vivimos juntos casi toda una vida, dijo Daniel. Quizás en el hecho de que no entendí lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Él asintió, pero se quedó donde estaba. Supuse que dirías eso. No es porque quiera hacerte la vida más difícil, dijo Margaret, sino porque es la verdad. Daniel abrió la boca, como si fuera a decir algo más. Luego se detuvo. Miró el tejado de la cabaña, donde la última franja de luz solar se deslizaba lentamente sobre el borde de madera. Luego volvió a mirar a Margaret. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era la voz de un hombre que venía a negociar o a discutir. Era solo la voz de un hombre que finalmente se veía obligado a enfrentarse a lo que ya no podía cambiar. He oído hablar de ti, dijo. Al principio no lo creí. Luego pensé que tal vez la gente exageraba. Pero cuando llegué aquí, negó ligeramente con la cabeza. Entiendo por qué hablan de este lugar. ¿Entiendes? No hablan con lástima, continuó Daniel. Hablan como si hubieras creado algo importante. Un lugar donde la gente quiere detenerse. Un lugar que recuerda mucho después de haberse ido. Margaret no respondió de inmediato. El viento se movió entre los manojos de hierbas que colgaban bajo el techo del porche, haciendo que se rozaran suavemente entre sí. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó ella. Daniel la miró. No estoy seguro. Significa que, por primera vez en muchos años, la gente viene a mí por lo que yo creo, no por el papel que una vez desempeñé en aquella casa. Él aceptó aquellas palabras sin rehuirlas. Yo no veía eso. Nunca miraste. Entre ellos se instaló un silencio, pero ya no era tan afilado como al principio. Era pesado, lento, casi como si hubiera adquirido una forma propia. Daniel desvió la mirada hacia el camino de tierra que salía del bosque, sobre el que caía lentamente la tarde. Pensé que salía de ese matrimonio con lo más importante, dijo. Casi más para mí que para ella. Margaret asintió ligeramente. Lo sé, pero me equivoqué. Esta vez ella no dijo nada. Daniel levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Y en ese momento, pareció entender que ya no necesitaba más explicaciones. Todo lo que necesitaba ver ya estaba allí. La tierra estaba nuevamente cavada. En la cocina brillaba la luz. Los cuadernos volvían a usarse. La vida seguía adelante, sin pedirle permiso. Ahora lo veo, dijo él. Margaret se enderezó un poco más. No para parecer fuerte, sino como un reflejo natural de alguien que ya no necesitaba hacerse más pequeña para ajustarse a las expectativas de otro. Te llevaste lo que podías ver, dijo ella. Pero dejaste atrás lo que nunca te perteneció. Daniel miró la cabaña, el jardín, la mesa de venta, luego otra vez su rostro. En sus ojos ya no quedaba rastro de escrutinio, ni de una vaga esperanza de cambiarlo todo. Solo una comprensión que llegaba demasiado tarde. Sí, respondió él. Margaret apoyó la mano en la puerta detrás de ella.
Es hora de que te vayas. Él permaneció allí un momento más, como si quisiera retener ese instante, aunque sabía que era inútil. Luego asintió, sin discusiones, sin súplicas por una oportunidad más, ni un paso hacia el porche. «Cuídate, Margaret», dijo él. Ella lo miró, y su expresión era tranquila. «Tú también, Daniel». Luego dio un paso atrás hacia el interior y cerró la puerta tras de sí. La madera separó lentamente el patio, el coche junto al camino de tierra, al hombre que permanecía solo en un lugar que nunca le había pertenecido. El pestillo encajó en su sitio. Margaret pasó junto a la mesa de madera, junto a la hilera de tarros de vidrio, hasta la ventana que daba al jardín tras la cabaña. Afuera, las hileras de árboles permanecían inmóviles bajo los últimos rayos de luz del día. En la encimera de la cocina yacía un cuaderno abierto en la página con la receta del siguiente lote de mermelada de manzana y canela. Margaret alcanzó el bolígrafo, apartó una silla, se sentó y continuó la línea inacabada. El bolígrafo se movía con seguridad sobre la página. Cada palabra parecía lenta y claramente, igual que todo lo que se había construido allí. Sin prisas, sin afán de mostrarlo, pero lo suficientemente firme para perdurar. Afuera, la última luz del día se desvanecía lentamente por encima de las copas de los árboles. El camino de tierra regresó a su silencio natural, sin el sonido de un motor, sin dejar rastro de lo que acababa de ocurrir. Todo lo que quedaba era la cabaña, el jardín y una vida que continuaba a su propio ritmo, que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Si has llegado con esta historia hasta el final, gracias por tomarte el tiempo de escuchar un relato sobre un viaje que no fue ruidoso, pero sí lo suficientemente profundo para cambiar a una persona. Si quieres leer más historias como esta, historias sobre pérdidas, renovación y esas pequeñas cosas que parecen insignificantes pero que pueden unir una vida entera, deja una señal, comparte o simplemente quédate un rato más. Y si hay algo que puedas sacar de esta historia, quizás no sea lo que se perdió, sino lo que nunca perteneció a nadie más para que fuera arrebatado.